Hola chicos y chicas, mirad, hoy os presento esta cajita que la tengo puesta así de esta forma porque la tapadera es de cristal y da el reflejo con el foco, pero os la voy a enseñar poquito a poco. Mirad, así nos queda por la parte de delante. Dentro, en el cajón, le he puesto unas flores envejecidas con un toque vintage, y en la parte de arriba pues también flores envejecidas con ese toque vintage que tanto me gusta. Os quería comentar que hace unos días en la pestaña comunidad os dejé una encuesta. Pues quería deciros que con un 77% ha ganado la propuesta de aprender técnicas como decoupage, pintura y técnicas mixtas. Manos al pincel, que con ello vamos a ponernos rápidamente. Bueno, pues si queréis ver cómo he hecho esta cajita, quedaros conmigo que vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar decorando esta caja tan bonita. Le he puesto un papel encima para que no reflejen los focos y así podamos verlo con más nitidez. Vamos a quitar, como siempre, lo primero los herrajes y a guardarlos a buen recaudo. Bien, pues ya he quitado los herrajes y desmontadas todas las piezas, vamos a empezar a darle una mano de gesso. Así nos va a cerrar el poro de la madera y vamos a utilizar menos pintura. Vamos a darle por todo el contorno, por dentro, por fuera y por todos los lados de la caja. Así la vamos a dejar preparada para empezar a pintar. No os preocupéis si se mancha el cristal, después se puede limpiar fácilmente con un poquito de agua y un trapito limpio. Para agilizar el proceso de secado me voy a ayudar de mi pistola de calor. Con pintura acrílica en color marrón oscuro vamos a pintar toda la parte exterior de la caja. Bien, pues ya está toda seca. Vamos ahora a pintar el interior de la caja, el interior del cajón y también la parte de atrás de la tapadera. Toda esta zona la vamos a pintar. Y para ello voy a utilizar la pintura blanco antiguo, también una pintura acrílica. Bien, pues ya que se nos ha secado toda la pintura, vamos a hacer un falso decapado y lo vamos a realizar con un pincel seco, con lo que llamamos la técnica del pincel seco. Mirad, voy a utilizar la misma pintura que he puesto en la parte interior de la caja, que es un blanco antiguo, y vamos a ponerlo una cantidad pequeñita. Vamos a mojar nuestro pincel y a quitar todo el exceso, de forma que nos quede lo que llamamos el pincel seco. Con esto vamos a ir pintando toda la parte que tenemos en color marrón, iremos dándole una especie de marcas. ¿Veis? Hace como un efecto decapado. Vamos a ponerlo por todo el contorno exterior de la caja y de la tapadera. Y queda así este efecto. Voy a hacer todo el contorno y enseguida vuelvo con vosotras. Bueno, pues ya tenemos secas todas las piezas y vamos a darle un poquito más de luz. Vamos a coger pintura blanca, en este caso Chalpain o pintura a la tiza, y vamos a poner un poquito y vamos a utilizar la parte de atrás de un estropajo de cocina porque tiene una forma bastante fuerte, como si fuese una lima. Vamos a quitar el exceso y lo vamos a hacer como si fuese un pincel seco. Cogeremos las partes exteriores e iremos pasándolo de esta manera. Y así le iremos dando este efecto envejecido. ¿Veis? Quedan como una especie de rayas. Por unos lados le daremos más y por otros menos cantidad. Bien, pues ya tenemos todo seco. Mirad, voy a recortar este papel que os voy a dejar
la marca y el código por si queréis comprarlo. Lo venden online. Es el modelo número 613. Creo que lo estáis viendo bien. Por si queréis hacer una captura de pantalla, que muchas de vosotras luego queréis saber los materiales que utilizo. Pues aquí lo dejo por si queréis hacerlo o hacer un pedido. Como son florecitas grandes, lo que voy a hacer va a ser utilizar una tijera y voy a recortar todos los ramitos prácticamente uno por uno. Y así los voy a ir ubicando. Y como quiero que me queden sobre los cajones o el cajón y la tapadera, lo que voy a hacer va a ser montar la caja. Voy a ponerle todos los herrajes también a la tapadera y así cuando la tenga montada sabré dónde voy a colocar este bonito decoupage, que como veis tiene unos colores preciosos. Me quedo recortando todos estos motivos, montando la caja y rápidamente vuelvo. Pues ya tengo la caja montada. Ahora vamos a hacer el decoupage. Voy a utilizar la marca de Cadence, que me gusta un montón y que es un pegamento para decoupage súper bueno. Papel para decoupage. Es más fuerte que la servilleta y aunque se pega igual, yo hago exactamente lo mismo. Pongo un poquito de pegamento y así sujeto en esta ocasión y simplemente pego. Esperamos que seque y haremos la parte del interior. Vamos a esperar un poquito. Bueno, pues ya la tenemos seca. Vamos a quitar primero todo el exceso de servilleta o en este caso de papel de arroz que nos haya quedado y nos ayudaremos con una lima. Y ahora vamos a utilizar un cúter o como yo voy a utilizar en esta ocasión lo que llaman un bisturí. Es un cúter sumamente finito y con él vamos a cortar por donde nos va la línea de las uniones del cajón y de la tapadera. Y así es como nos va a quedar. Como veis queda súper bonita. Vamos ahora a ponerle los detalles por la parte interior de la caja. Voy a hacer igual, voy a utilizar pegamento para decoupage y vamos a ponerle la decoración como más nos guste. Nos ayudaremos de un pincel muy suave para ir colocando estas piezas. Vamos a dejarlo secar y enseguida volvemos para darle ya los últimos toques. También voy a ponerle algunas al cajón, también de forma aleatoria, a ver si os gusta la combinación que he elegido. Bien, pues ya que está seca vamos a darle un poquito de envejecido. Lo vamos a hacer con la técnica del pincel seco. Vamos a utilizar un pincel y una pintura, en este caso un marrón oscuro, una pintura acrílica. Pondremos un poquito, mojaremos el pincel y vamos a quitarle todo el exceso de pintura. Vamos a dejar muy poquito. Y ahora vamos a pasarle por la parte de arriba y también por la parte de dentro. Le voy a pasar un poquito por el contorno del dibujo del papel de decoupage.
Y este es el efecto que yo buscaba. Voy a hacer igual por la parte interior de la caja. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ahora, una vez que esté seca, solamente voy a darle una mano de barniz mate, acrílico por supuesto, y ya os presentaré el trabajo finalizado. Súper bonita, ¿verdad? A ver qué os parece, dejádmelo en comentarios. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que lo veáis bien. La estoy sujetando por el reflejo del foco. No quiero que deslumbre y que no se vea bien el trabajo. Como veis, ha quedado súper bonita por la parte del cajón, que una vez abierto, la verdad es que le da un toque súper bonito. También decorado por la parte del interior. Y por la parte de arriba voy a quitar la tapadera y ahora sí, ya podréis ver cómo ha quedado la parte de dentro. Súper bonita, al menos a mí me gusta un montón. Bueno, pues mirad, os presento así la caja porque no quiero que dé el reflejo de los focos. Espero que la veáis bien. Ahora os lo enseñaré de otra forma y así iremos viendo todos los detalles. Así nos ha quedado por la parte de delante, que como veis queda súper bonita. Una vez que le sacamos el cajón podemos ver el detalle del interior. Con estas flores tan chulas que han quedado súper monas. Y la parte del interior nos queda así de bonita, totalmente envejecida, con un toque muy vintage. A mí me gusta mucho, espero que a vosotras también. Dejadme en comentarios vuestra opinión y así sabré qué os ha parecido el trabajo de hoy. Quiero agradeceros por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos, por los deditos arriba que dejáis y por los bonitos comentarios que me encanta leerlos. Y bueno, deciros que ya sabéis muchas de vosotras que no tengo mucho tiempo libre y los tutoriales desgraciadamente no puedo subirlos cada semana como me gustaría, pero siempre que puedo estoy con vosotras, se os echa de menos. Bueno, pues gracias a todas y a todos por hacer que esta comunidad vaya creciendo. Nos vemos próximamente. Un beso.